no son destructivos esos eventos, pueden tener magnitudes grandes, pero no se los cataloga como destructivos, ¿sí? Tenemos nuestro evento, les decía, el sismo de Pedernales del 16 de abril del 2016, ya son 5 años de que ocurrió este evento, sí, 5 años. Magnitud 7.8, profundidad focal 19 kilómetros, interplaca tipo TRUSH, interplaca con mecanismo tipo TRUSH de falla, ¿no es cierto? ¿Sí? Ocurrido a las 18:58 minutos, ¿sí? De sábado, fue 16 de abril del 2016. Hubo un sismo fuerte también, denominado premonitor, el que algo avisaba, ¿sí? Aproximadamente 10 minutos antes, 18:47, magnitud 5.7, ¿sí? Y a partir del evento principal se registraron alrededor de 1.417 réplicas con magnitudes mayores a 6. ¿Sí? Entonces, miren, en realidad un evento que, como digo, pues muchos de ustedes ya lo tienen claro, ¿sí? Una duración de 90 segundos, lo que hablábamos, tienen una duración elevada, una fase intensa entre 40 y 50 segundos muy alta. Quiere decir, sí, que el episodio más fuerte del evento pues duró alrededor de 50 segundos, ¿sí? Muy cercano a la costa. Este es el motivo por el cual no se generó un tsunami, que en todo caso fue beneficioso, fue lo que evitó en realidad una mayor tragedia. Sismo muy destructivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fenómeno que originó esto? Pues la subducción, ¿no es cierto? ¿Sí? La subducción de la placa de Nazca, ¿sí? Respecto a la placa sudamericana, la cual se introduce, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, este tipo de eventos, como les mostraba acá, son los que hay que tomar en cuenta, ¿sí? Son los que están ocurriendo cada 20 años y que muy probablemente tengamos que presenciar un nuevo evento. Miren que ya han pasado 5, nos quedarían 15, ¿no? 15 años. ¿Sí? Entonces, miren, aquí en este mapa nosotros podemos apreciar, si se nota, cómo es el movimiento de la placa de Nazca respecto a la sudamericana. Se ha determinado el movimiento del orden de hasta 6 centímetros al año. Sí, un movimiento continuo. ¿Sí? Con la ocurrencia del terremoto se determinó, ¿sí?, un desplazamiento del orden de 100 centímetros, es decir, 1 metro, ¿sí?, cuando ocurrió el terremoto. Entonces, aquí hay la interacción, lo que les hablaba, ¿no es cierto?, respecto a que hay un movimiento constante, una interacción constante. Y claro, aquí es donde se generan, ¿sí?, los movimientos sísmicos, pues, y los que hemos hablado también respecto, bueno, ya a través de millones de años, lo que son montañas, lo que son volcanes, lo que son fallas, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí miren también el movimiento de las placas tectónicas, ¿sí? Por sectores, aquí hablamos de milímetros, ¿sí? Miren. Pero en realidad se puede llegar hasta 6 centímetros, ¿sí?, por año. Tengo aquí en este mapita las estaciones, miren lo que les hablaba, que nuestro país tiene ya una red nacional de acelerógrafos, la RENAC que se llama, donde sí está monitoreado. Claro, en realidad no se puede tener
una gran cantidad de estaciones tampoco, pero algo hay, ¿no es cierto? Sí. Entonces, miren, aquí están las estaciones que captaron el movimiento. Entonces podemos tener la estación APET, que es Pedernales, aquí, miren, Chone, Manta, ¿sí? Portoviejo, Guayaquil. Entonces, ya se tiene una idea de la magnitud del evento, la medición más que hablar de magnitud, sino ya se tiene la medición del evento. Entonces, se lo ha medido. Miren que acá hay para Esmeraldas, incluso ya al norte también, ¿sí? Entonces, ya es, digamos, bastante real, ¿no es cierto? Por ahí, ya vamos a hablar un poquito de eso, en el evento captado con la estación Pedernales, por ahí se discutía algo respecto a que tenía una pequeña falla, ¿sí? Pero como les menciono, pues la idea es que ustedes vean que ya se puede medir. Y no solo eso, ¿no es cierto? No solo eso. Ahora el tema de la comunicación, pues en realidad es muy amplia. Si ocurre un evento, y ustedes ven que ahora en redes sociales, se podría decir en medios de comunicación, inmediatamente, yo diría, a los segundos ya se conoce, ¿no es cierto? Por lo menos preliminarmente, dónde fue, ubicación geográfica y magnitudes y profundidades, ¿sí? Entonces, es mucho más sencillo, ¿sí? Es mucho más sencillo. Entonces, miren, analicemos rápidamente esto. Aquí tengo yo a PET, les decía, donde está esta estrellita, el epicentro, ¿no es cierto? La zona epicentral, la ciudad de Pedernales, ¿sí? El evento, miren aquí captado en aceleraciones. Ojo, y vamos a hablar más adelante también un poco de esto. Lo que se hace es captar el movimiento del suelo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo un dispositivo instalado en el suelo. Entonces, obviamente, si hay un movimiento sísmico, estos dispositivos tienen la capacidad de captar ese movimiento, ¿sí? Entonces, se puede captar o se puede medir en función de muchos parámetros, pues, ¿no es cierto? Sí, uno de esos parámetros es que cuando el movimiento, cuando se da el movimiento del suelo, obviamente el suelo se mueve con una aceleración, ¿sí? Podríamos decir primero con una velocidad, luego con una aceleración. Entonces los equipos captan eso, ¿no es cierto? Entonces por eso aquí, miren, en función del tiempo se grafican lo que se conoce como acelerograma, ¿sí? Entonces captan con qué aceleración se está moviendo el suelo cuando ocurre un movimiento sísmico, ¿sí? Entonces, en función del tiempo, pues esto es lo que nosotros conocemos como acelerograma. Y aquí está lo que se habla de la fase intensa, porque en realidad hasta que el suelo nuevamente esté en reposo, pues pasa mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero claro, hay la fase donde se generan los mayores valores de aceleración, ¿sí? Pero esto igual tiene un tiempo limitado de duración, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí se habla de 40 a 50 segundos. Y luego ya va disminuyendo, ¿no es cierto? Es decir, el movimiento sísmico va ya estabilizándose, ¿sí? Ya tiende a desaparecer. Y posiblemente ya acá, donde está la flecha, si le ven, tengo aceleraciones, pero ya valores muy pequeños, ¿no es cierto? Que en realidad ya no resultan ser importantes, ¿sí? Entonces, de esa forma se ha medido. Ahora, se puede medir en función de otros parámetros también. Claro, hoy en día, pues sí, es verdad, pues, se tiene mucho ya avance en la tecnología, pues posiblemente hay equipos sofisticados. Algún rato me conocí yo un dispositivo en la Politécnica, ¿sí? Entonces, ese medía velocidades, medía otros parámetros, incluso para el cálculo de la magnitud. Y todo esto se transmite en tiempo real a la Escuela Politécnica Nacional, al Instituto Geofísico. Sí, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir allá. Entonces ahí es un centro donde tiene justamente los receptores y claro, se procesa la información que envían estos dispositivos. Entonces por eso es que envían inmediatamente, como es en tiempo real, pues sí, se puede calcular rápidamente dónde fue, se puede determinar profundidades, se puede determinar magnitudes, ¿no es cierto? Entonces ya se tiene esa información.
Entonces, miren, les hablaba del acelerograma Pedernales, ¿no es cierto? Miren, aquí, como ustedes ven, se registran en función del tiempo aceleraciones. Esta es la tendencia, ¿no es cierto? Miren lo que estoy haciendo con el puntero. Ahora, también se presentan estos valores, ¿sí? De aceleración, pues se va a determinar picos máximos, ¿no es cierto? Sí, picos máximos. Entonces, el valor del pico máximo es el que se conoce como aceleración máxima. ¿Sí? Aceleración máxima. También se la denomina como PGA, en mayúsculas, PGA. ¿Sí? Entonces, siempre la referencia es ese valor, la PGA, que es la aceleración máxima, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí la PGA para Pedernales 1.41 G en unidades de gravedad, aceleración, ¿no es cierto? Sí, un valor extremadamente alto. Sí, en un principio siempre eh, se pedía rectificaciones al geofísico respecto a que aquí debe haber un error que es demasiado alto. ¿Sí? Pero bueno, estos datos ya se han manejado como oficiales. Eh, Alguna vez yo conversaba con gente del geofísico y me decían que sí está elevado este dato, que hay un pico que se le sale de control, ¿sí? Hay un pico que se le sale de control, pero que no, o sea, no pueden justificar el por qué. Entonces, por eso se mantienen, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me decían? Les cuento, ¿no? Les cuento hasta como anécdota, ¿no? Me decían que cuando ellos fueron a ver el dispositivo, el acelerógrafo o el sismógrafo, sí, obviamente ocurrido el evento sísmico, una vez que ya se transmitió esto, porque esto se transmite en tiempo real, les digo, sí, pero fueron a hacer la revisión, ¿no es cierto?, de los dispositivos. Obviamente, qué sé yo, a un par de días de ocurrido el evento. Y encontraron que justamente en la zona donde está ubicado esto, en el sitio, pues había bastante destrucción en cuanto a infraestructura, es decir, paredes que se habían caído, mamposterías destruidas, etcétera. Entonces, por ahí, como anécdota nada más, decían que es muy probable que una parte de pared o una pared cayó muy cerca del dispositivo e hizo que esto se dispare. O sea, fue un golpe como caída de pared e hizo que esto se dispare. Sí, pero bueno, eso es como un comentario nada más, ¿no es cierto? El valor es este, 1.41 de G, Pedernales. Vamos un poco hacia el sur, miren, aquí tengo cercano a Chone una estación, miren, 0.36, ya baja notablemente en unidades G. ¿Sí? A Manta, miren, ya sube 0.54, ¿sí? Aquí estamos en Manta. Ahora, ¿por qué sube, no es cierto? Entonces aquí viene algo que vamos nosotros a analizar, algo que vamos a ver, ¿sí? ¿Respecto a qué? Respecto a que si bien es cierto, me estoy alejando de la zona epicentral, porque Manta está ya lejos, Manta estará a unos, tal vez, 200 kilómetros, muy probablemente, ¿sí? De Pedernales. Sí, se entendería que ya el movimiento tiene que atenuarse. Recuerde lo que hablábamos de Santiago de Chile, ¿no es cierto? Se entendería que ya el movimiento tiene que atenuarse, ¿sí? Pero sin embargo, miren, sube, ¿sí? Se sube a 0.54 respecto de 0.36 de Chone, que está un tanto más cercano, ¿sí? Aquí viene el tema de la propagación del movimiento y los conocidos efectos de sitio. Quiere decir esto, vamos a ampliar esto obviamente más adelante, pero cuando hablamos de efectos de sitio quiere decir que por la condición del subsuelo, ¿sí? Puede darse amplificaciones del movimiento, ¿sí? Por las condiciones del suelo puede darse amplificaciones. En vez de disminuir, cuando encuentro un suelo de malas características, más bien lo que hace es amplificarse, ¿sí? Eso puede darse aquí, efectos de sitio, ¿sí? Miren, tengo aquí Portoviejo, 0.42, el valor máximo, ¿sí? Y Guayaquil ya súper bajo, 0.023. En la estación que se captó, ojo, miren que las ciudades son muy grandes y las distancias son grandes. Aquí se habla de valores de las estaciones, cómo lo captaron, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, recordarán ustedes
y si no recuerdan les menciono, pues en Guayaquil hubo daños también, sí, hubo daños. Entonces, claro, puede darse el caso de que también se producen eh, amplificaciones del movimiento por efectos de sitio, sí. De hecho, en Guayaquil se cayó hasta un puente, me parece, un puente de estos elevados de los intercambiadores. Entonces, puede darse eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante determinar estos valores máximos? Para tener una idea, por lo menos en primera instancia, porque esto incluso se puede hacer análisis mucho más amplios, para tener una idea, ¿sí? De en qué proporción, en qué porcentaje esto sobrepasó lo especificado en la norma, ¿sí? Entonces, miren, el valor máximo que cubre la norma, el valor máximo, es de 0,5 de G. ¿Sí? Ese es el valor asignado para la zona de la costa como la zona más crítica. ¿Sí? Entonces, miren, si nosotros analizamos rápidamente, si bien es cierto, esto hay que tenerlo con mucho cuidado, porque como digo, esto corresponde al sitio donde está la estación, pues se puede tener una idea, ¿no es cierto? Miren, para Pedernales como que no superó la norma, para Guayaquil mucho menos, tal vez en Manta un poquito, miren, ¿sí? En Chone cubierto por la norma, ¿sí? En Pedernales sí, por eso les decía que este valor es altísimo, prácticamente 3 veces lo que la norma cubre, ¿sí? Es demasiado alto, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces se puede hacer ese análisis, ¿sí? Miren, algo similar, pero aquí ya con espectros, lo registrado en Portoviejo. Y esto tiene que ver también, como les menciono, con el tipo de suelo. Miren, aquí hablamos de suelo tipo D, es decir, en un suelo tipo D está la estación. Esto es análisis de la estación, no de la ciudad. Sí, se puede hacer una generalización, ¿no? Pero claro, sería bastante general, ¿sí? Entonces, miren, en Portoviejo los registros este-oeste, como les decía, ¿sí? Norte-sur y la componente vertical. Entonces, como les indiqué ayer, pues se capta en función de la superficie y también se puede captar en función del eje Z, que sería perpendicular a la superficie terrestre, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, a partir de estos registros, se pueden calcular los espectros de respuesta. Esto vamos a hacer con ustedes. Entonces, a partir de estos registros se calculan los espectros de respuesta. Entonces, miren, estas líneas punteadas corresponden a los espectros de respuesta de estos registros sísmicos, ¿sí? Entonces tengo el espectro este-oeste, el espectro norte-sur y el espectro vertical. Entonces, color rojo, el espectro vertical. Obviamente, siempre el espectro vertical que está en el sentido perpendicular a la superficie terrestre, pues va a ser menor, ¿sí? Los más importantes es en el plano terrestre, ¿no es cierto? Este-oeste, norte-sur, ¿sí? Entonces, pueden ver ustedes aquí los valores de aceleración espectral, ¿sí? Entonces, hablamos de aceleración espectral, miren, aquí se llega hasta 2, ¿sí? Me parece que esto también está en G, hasta 2G, pero esto es otra cosa, esto es aceleración espectral. No es lo mismo de lo de acá. Si hemos de hablar de esto también, acá son aceleraciones del suelo, aceleraciones máximas, ¿sí? Y aquí, para que se hagan una idea, miren lo que es la NEC, ¿no? Sí, la norma ecuatoriana de la construcción, el espectro de diseño de la norma para Portoviejo, obviamente, en suelo tipo D. Entonces, claro, aquí se ve, pues miren, si el valor máximo corresponde a 1, ¿sí? Y los espectros de respuesta que en realidad fueron los reales, llegaron prácticamente a 2, ¿sí? Entonces, se duplicó, ¿no es cierto? Si yo diseñé con el espectro rojo y viene el espectro azul o negro, pues obviamente no hay estructura que resista. Sí, no va a haber estructura que resista porque no está diseñada para esa condición. ¿Sí? Pero esto hay que analizar también de forma bastante minuciosa porque en realidad este gráfico de espectro, este gráfico espectral, ¿sí? Eh, en las abscisas tiene el periodo de vibración de la estructura y en las ordenadas la aceleración espectral. Entonces, estos picos máximos, como ustedes ven, no son generales,
corresponden obviamente a un determinado periodo, ¿sí? Entonces, claro, si yo estoy aquí, digamos, miren la flecha, si yo estoy aquí, voy a ver si es que le pongo las... Ya, si yo estoy aquí, ¿sí? Se nota que sí estoy cubierto. Igual, si estoy por acá, miren, ¿sí? Hablemos de que los periodos más críticos, 0,5, ¿no es cierto? Diría yo tal vez 0,3 hasta 0,7, entre 0,3 y 0,7 de periodo, ¿sí? Los valores más críticos. Pero miren, si ya estoy con un segundo de periodo, ¿sí? Miren, ya me cubre la norma, o sea, no hay ninguna justificación o no hay el hecho de que se fue superado el espectro de diseño, ¿sí? Entonces, igual miren que esto es casi vertical, ¿no es cierto? Por eso les digo, del periodo crítico 0,5 hasta 0,4, 0,6, por ahí máximo. Porque miren, acá igual, ¿no es cierto? Miren, sí, si me pongo aquí, sí, tal vez tengo aquí 0,75 de periodo y yo estoy cubierto por la línea roja. ¿Sí? Entonces, en realidad es un intervalo de periodos bastante pequeño en el que sí se ve superado, sí, pero otros periodos no. Entonces, ahí habría que hacer el análisis, pues, y en función de los daños, ¿sí? ¿Cuáles en verdad, cuáles estructuras en verdad sí tenían razón de dañarse? Sí, y otras, pues, no. ¿Sí? Entonces, miren esto para Portoviejo. ¿Sí? Acá tengo para Manta, miren, para Manta. Aquí ya es un poco más uniforme, ¿sí? Aquí es otro comportamiento. Miren, de la misma manera, ¿no es cierto? Tengo los espectros de respuesta, ¿sí? Este, oeste, norte, sur, componente vertical, y el de la norma en color celeste en este caso. Miren, aquí está el de la norma. ¿Sí? Entonces, se ve también, ¿no es cierto? Hay que hacer un análisis minucioso para determinar qué estructuras y con qué periodos sí fueron superados en cuanto a su espectro. Miren que aquí se pone énfasis en el suelo, ¿no es cierto? Aquí decíamos suelo D, acá estamos con suelo tipo C, ¿sí? Eso es importante, importantísimo. Entonces, miren, ¿sí? Nuevamente repito, pues hay que ser muy cuidadosos a la hora de decir, sí, fue superado, pero ¿en qué casos, no es cierto? Sí, ¿en qué casos? Entonces, eh, para que ustedes lo tengan también claro. Tengo el cuadrito ahí de las pérdidas dejadas por el terremoto, ¿no es cierto? Fallecidos aproximadamente 700 de lo que se conoce, ¿sí? Edificios afectados 10.500, puentes afectados más de 50, edificios afectados en el área rural 8.157, número de damnificados 30.000, pérdidas económicas del orden de 10.000 millones aproximadamente, ¿sí? Entonces, lo que ocurrió en Pedernales. Y aquí tengo, miren, el mapa de isocistas del terremoto de Pedernales, ¿sí? En escala macrosísmica europea, EMS, ¿sí? Escala de intensidades. Algo les mencionaba, ¿no es cierto? Ustedes van a hacer esa lectura, esa consulta de esto, ¿sí? Aquí se cuantifica en función de los daños. Entonces, obviamente, miren el valor máximo, intensidad 9 en Pedernales, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de ahí vamos intensidad 8, prácticamente la costa de Manabí, toda la costa de Manabí, ¿sí? Y de ahí intensidad 7, intensidad 6, o sea, la provincia de Manabí la más afectada, ¿sí? Miren aquí en Guayaquil se le pone intensidad 6 también, ¿sí? Solo esa zona puede deberse, como les decía, a efectos de sitio, amplificación por tipo de suelo, ¿sí? Y de ahí va disminuyendo, ¿no? ¿Sí? La disminución de la intensidad, en este caso, nos damos cuenta que ocurre de oeste a este, ¿no es cierto? ¿Sí? No se da una, digámoslo así, tipo circular, ¿no es cierto? Como a partir del punto del epicentro, pues en forma circular. No, ¿no es cierto? Se da la atenuación en este sentido oeste-este, ¿sí?
Entonces, en norte-sur, ¿no es cierto? Miren que aquí se abarca prácticamente toda esta franja, ¿sí? Y aquí igual la franja es bastante alargada, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tenemos la escala de intensidad. Se llega hasta el valor de 4 para la sierra y 3 ya para el oriente, prácticamente mínimo, ¿no es cierto? Fue sentido nada más el evento. Entonces, esto ustedes van a ver qué significa una intensidad 3, una intensidad 4, ¿sí? Aquí en Quito me parece que se escuchó que por ahí una vivienda colapsó, pero me parece que ya más bien eso era algo puntual, no tanto por el efecto. Bueno, sí provocó el movimiento, el efecto del movimiento sísmico, pero era un tema, me parece, de una estructura que estaba en proceso de construcción de manera informal, ¿no es cierto? Sí, por ahí colapso. ¿Sí? Estamos. No sé si tienen alguna consulta al respecto. Jóvenes. No, ingeniero. No, ingeniero. Antes de pasar, me voy a permitir mostrarles unas fotografías que se hayan descargado. ¿Sí? En la Universidad Central hicimos nosotros una misión de visita, están 27. ¿Sí? Al sitio. Me parece que el sismo ocurrió el día sábado y salimos nosotros de la universidad con grupo de estudiantes de 10º semestre, sí, y algunos colegas profesores salimos, creo que jueves máximo, o sea, no pasó ni 8 días y estuvimos allá. ¿En qué año ustedes entraron a la universidad? ¿No se acuerdan? El 2015. Ah, entonces estaban en los primeros semestres. Bueno, me voy a permitirles mostrarles rápidamente. Aquí son fotografías que hice yo. Estoy retrocediendo porque les estaba descargando, estaban en el OneDrive. Voy a tratar de ir rápido, obviamente, pero desde el inicio. ¿Sí? A donde llegamos primero. Miren, rápidamente. Fuimos primero a Manta, ¿no? Con la delegación que les menciono. Entonces, miren, las fotos un poquito... Son claras, pero como están descargándose, están medias... Estamos con los compañeros de estudiantes, fuimos en esas condiciones. Sí se ve, sí, tuvimos que armar carpas, porque obviamente no había hoteles ni nada, ¿no es cierto? Sí, miren, ahí están algunos compañeros, sí, estaban en 10º semestre, mis alumnos de ese año, ¿no es cierto? Llegamos a un sitio que nos facilitaron, ¿sí? Y tuvimos que ir en esas condiciones, ¿sí? Llevando provisiones, porque no había restaurantes, no había nada, ¿sí? Déjenme ver si se... Voy a abrirles otra vez porque están un poco oscuras. Ya. Vamos viéndoles rapidito. Sí, miren, aquí estamos en Manta, en la zona de Tarqui.
sí, que fueron una de las zonas más afectadas. Estoy con algún problema. Lo que se podía ver ahí en esa zona. Están un poquito mal las fotos. Claro, también es importante de lo que se ha hablado bastante respecto a Pedernales, pues la calidad de las construcciones, ¿no es cierto? Miren, aquí decía, habían hecho ya una primera inspección, ¿sí? Ya no le daban vida al... Miren aquí una falla en la columna. No sé por qué me salen las fotos tan... Déjenme hacer el último. Ahí se va aclarando, me parece. Miren, aquí ya había colapsado aquí. ¿Sí? Miren esas. La zona de Tarqui, recordarán ustedes que en realidad estaba bastante colapsado. Así estaba la zona, ¿no? Sí. Miren, la gente aquí en ese tiempo no teníamos pandemia, usaban esto porque aquí se tenía unos olores bastante fuertes. Sí, miren aquí todo colapsado. Miren esto. Miren, sí, como les digo, a unos 6 días de ocurrido el evento. Y miren aquí un piso sobre otro. Esta foto había, salía en la prensa, ¿no? Sí, prácticamente se unieron ahí dos pisos. Sí, colapsaron las columnas en esa zona. Miren. Sí, la zona del mercado en Tarqui. Miren cómo estaba. Bueno, esto es más de lo mismo. Aquí estaban los rescatistas, ¿no? Miren, ¿se acuerdan que vino un grupo de México? Sí, a ayudar en los rescates. Miren, nosotros pudimos avanzar hasta allá ya que estábamos como universidad, ¿sí? La destrucción total, ¿no? La gente que estaba ahí, miren. Aquí están unos jóvenes estudiantes, eran estudiantes, que se tomaron fotos con los rescatistas de México. Sí, miren, esa era la situación ahí en Tarqui. Tal vez ya lo vieron, pero aquí es importante. Miren aquí la zona hotelera en Manta. ¿Sí? Miren esto. ¿Sí? Voy a pasar rápido para ver si busco, bueno, aquí están los jóvenes en Montecristi. No sé si les ubican a estos jóvenes. Muchos deben estar graduados hace mucho tiempo ya. Sí, esto es Portoviejo. ¿Sí? Miren, Portoviejo. Acercado todo, ¿no?
Mire, este edificio de la Mutualista Pichincha apareció en muchas fotografías de prensa, cual colapsado aquí un piso intermedio, ¿no? Sí, miren también ese tipo de estructuras, ¿no? Aquí estamos en la zona central de Portoviejo, por donde era el hospital del IES de Portoviejo. Sí, ya vamos a ver al hospital también, sí creo que estaba por aquí. Miren, aquí está la zona cero que llamaban ahí, ¿no es cierto? Zona cero de Portoviejo, ¿sí? Donde había la mayor cantidad de edificaciones colapsadas. Miren. Sí se nos permitió entrar a la zona cero. Miren estos edificios. ¿Sí? Colapsada aquí prácticamente la losa. Pues, obviamente la razón del por qué la cantidad de fallecidos es altísima, ¿no es cierto? A ver si vamos más acá. Bueno, esto sigue siendo lo mismo. Quisiera ver si está el hospital. Hicimos algunos, prácticamente pasamos más de un mes, salíamos cada jueves a la zona, fuimos a otras ciudades también, fuimos a Chone también, de lo que recuerdo. Sí, se hizo un recorrido general. A ver si, miren, tengo algo más aquí y ya todo se va repitiendo. Veamos si es que paso a otra ciudad que sí tengo, creo que aquí también. ¿Sí? Otra vez la zona cero. Los puntos en rojo, ¿sí? Edificios inseguros, miren. Los puntos en amarillo, uso restringido, en verde seguro y en negro los colapsados. Ustedes pueden darse cuenta aquí. Por eso era la zona cero, ¿no? ¿Sí? Ahí está la delegación. Y aquí estamos en Bahía. Sí, miren aquí el bus de la Universidad Central, en Bahía. Sí, como les decía, esta ciudad sufrió el sismo ya del 98, ¿no? Sí, donde hubo un par de estructuras colapsadas y por ahí muchos edificios fueron reparados. Pero aquí nuevamente, miren, ¿sí? Las condiciones de los edificios en Bahía. Como les decía, se hace el análisis importante a estas edificaciones debido a que todos estos edificios son edificios vacacionales. Y les decía, pues, que los diseños son hechos acá en Quito, ¿sí? Ahí hace unos meses, pocos meses. Está bastante regenerada ya la zona. Ya no se encuentra esto, obviamente, pero
Pero sí hay también sitios donde se nota que ahí fueron edificios y ya no están, ¿no? Colapsados, derrocados. ¿Sí? Allí. Algunos edificios resistieron, sí, a reparaciones, pero ya otros sí colapsaron. Les derrocaron antes que colapsaron, les derrocaron. Miren, pudimos entrar. ¿Sí? Hasta ahí tengo en esta carpeta. Bueno, les he mostrado, la intención es que ustedes vean, pues en realidad, sí, el poder destructivo de un evento sísmico. Sí, como ustedes ven, pues muchas afectaciones, sí, miles de millones de dólares, sí, en afectaciones. Y bueno, no solo eso, el tema también de las vidas humanas, ¿no? Sí. Entonces, claro, como les digo, pues no nos vamos a olvidar de esto, ¿no es cierto? Sí, no se olviden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mejorar, mejorar en cuanto al diseño, ¿no es cierto? Sí. Y entender, saber qué consecuencias se pueden presentar en periodos no muy largos de tiempo, lo que ocurre en nuestro país. ¿Sí? Periodos no muy largos de tiempo. Bueno, vamos a terminar ahí esta parte. ¿Sí? Descansemos 10 minutos y nos conectamos a la segunda parte para continuar con lo que estamos viendo. ¿Estamos? ¿Cuántos tuvimos? 28. Bueno. Listo, jóvenes. Terminamos ahí esta parte.